Apostar por la innovación y ser los primeros en ponerla en el mercado no es usual en este sector, pero hay casos en los que vale la pena detenerse. Y hoy en nuestra entrevista vamos a tener la suerte de contar con uno de ellos. No le ha dado miedo ir a contracorriente, porque su trabajo constante y la pasión por la que hacen, como lo hacen, les ha permitido alcanzar el éxito. Estamos con Alfredo Miralles, gerente de Uvas 12. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Pues vamos a empezar un poco a hablar de todo este tema que creemos que la innovación para vosotros está en vuestro ADN, ¿verdad? Y a su apuesta casi al 100% por las uvas sin semillas, tenemos que sumar también la revolución de las uvas de sabores. ¿Qué papel juega la innovación en la estrategia empresarial de Uvas 12? Bueno, pues evidentemente Uvas 12 nació de la innovación. Frutas La Ballena, que era la empresa, digamos, matriz en ese momento, desarrolló una línea de uvas para Nochevieja, incrementando una innovación en cuanto a packaging, en cuanto a uvas en envases termosellados con atmósferas modificadas, y de ahí nació Uvas 12. Por eso creemos que lo lleva en su ADN, porque nació de la innovación. Evidentemente Uvas 12 caminó, siguió innovando y actuó sobre tres grandes líneas. Una de ellas fue el marketing, que en ese momento en el sector agro no se incorporaba un marketing tan agresivo como se hace ahora. Y en segundo lugar, por toda la innovación en cuanto a variedades, en cuanto a formatos y en cuanto a público que buscó, fue innovando, y todo eso fue retroalimentando ese marketing que nos ha hecho posicionarnos en este momento con nuestras dos grandes líneas de trabajo, que son las variedades sin semillas, con la línea de las imprescindibles, y nuestras uvas para niños llamadas las chuches de Uvas 12, asociado a un packaging innovador que pronto conoceréis en los lineales de venta, que va enfocado sobre todo a los niños. Con estas 5 variedades de sabores, estas 5 variedades candy, que creemos que va a aportar una revolución en el mercado, asociado a este packaging especial para los niños, denominado las chuches de Uvas 12. ¿Fue difícil ir un poco en contracorriente con el tema de las uvas sin semillas en la zona donde estáis vosotros cultivando? Sí, evidentemente. Nuestra zona, el Valle del Vinalopó, es muy tradicional, muy arraigada a la uva con semilla. Producimos tanto las variedades Moscatel como la variedad Aledo de final de año en esta zona, en esta área, pero nosotros, con nuestra inquietud siempre innovadora y siempre de viajar y conocer otros orígenes, empecemos a descubrir este mundo de las variedades sin semilla, y por allá por el 2010 empecemos nuestra reconversión. Hoy el 100% de nuestra producción prácticamente es uva sin semilla, pero el camino ha sido duro, porque había que acoplar esas variedades a nuestra zona, a nuestro método de cultivo, a nuestros sistemas de producción. Había que innovar y reconvertirlo todo para conseguir lo que hoy tenemos, que es todas las hectáreas de nuestra producción en uva sin semilla y con variedades adecuadas a nuestra área de producción. Bueno, ¿está de acuerdo en que la salud y la sostenibilidad hoy en día contribuirán a que aumente el consumo de los productos de frutas y hortalizas, por supuesto, y en concreto en uva? Evidentemente, creo que hay un antes y un después. La pandemia nos ha traído cosas terribles, cosas malas, pero también nos ha traído este beneficio de que creo que todo el mundo debe de ser consciente de un poco por apostar por la dieta saludable, la dieta mediterránea, las verduras que tenemos de cercanías, que tenemos en nuestras zonas, las frutas frescas que tenemos en este país. Creo que es una apuesta segura, que todo el público tiene que apostar por eso. Y, cómo no, los niños que apuesten por unas chuches saludables, como son las uvas sin semilla, y sobre todo las uvas de Uvas 12. Hablando de sostenibilidad, ¿lleváis a cabo en vuestra empresa proyectos de sostenibilidad? Es decir, ¿estáis inmersos en este tema? Sí, estamos trabajando duro en este proyecto, porque todo lo que es la central hortofrutícola que tenemos, evidentemente,
optimiza todos los recursos que tenemos dentro de la central, como movimientos, como el tema de cámaras frigoríficas, agentes que trabajamos con gases ecológicos para la central producir el frío, con rendimientos, con maquinaria nueva, con altos rendimientos. O, por ejemplo, en el campo optimizamos todas las parcelas de agricultores que cultivaban uva con semilla, las estamos reconvirtiendo, utilizando esas mismas parcelas, esas mismas dotaciones de agua, de recursos hídricos, para nuestra reconversión de uvas sin semilla. Y sobre todo con el tema de los fitosanitarios. Optimizamos todos los temas fitosanitarios, minimizándolos al mínimo e introduciendo métodos como la captura de la Olobesia botrana o la mosca del Mediterráneo con trampeos, evitando el máximo de plaguicida. En ese aspecto estamos siempre trabajando y, cómo no, en los recursos del plástico al cartón. El cambio del plástico al cartón es inminente y se está trabajando muchísimo en este proceso. ¿Pero tú no crees que falta comunicación hacia el consumidor o hacia la sociedad en sí? ¿No debía de ser el sector de fruta y hortaliza el que liderara este tema de sostenibilidad? Porque lo tiene desarrollado precisamente. Bueno, yo creo que con la pandemia, como he dicho antes, que ha sido mala para muchas cosas, ha sido beneficiosa para otras. Creo que esa transmisión de información que hay ahora mismo entre el agricultor o el producto agrario al consumidor final, creo que el consumidor final ha pensado mucho en lo que ha pasado, porque no olvidemos que hemos pasado de cuando empezó la pandemia, de unas manifestaciones que los agricultores estaban en pie de guerra con sus productos, ¿verdad?, a que el consumidor valorara lo que tiene en nuestro país, que valorara ese sector primario, ese sector agrario, que valorara lo que tiene cerca de sus casas, y lo tiene muy cerquita. Y creo que en ese aspecto el consumidor, a través de las redes sociales, a través de los propios líneas de venta, creo que se está haciendo conocedor de lo que tenemos en nuestro país, que es ese sector primario que ha dado el do de pecho y que ha conseguido que no faltara ni nada en cualquier punto de venta en toda la pandemia. Creo que el consumidor se está haciendo consciente de lo que tiene en el sector primario que tiene en nuestro país. La campaña está a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo va el cultivo? ¿Se está desarrollando bien? ¿Qué producción vais a tener? ¿Cómo están los mercados? Cuéntanos un poco de todo eso. Bueno, la verdad que este año somos muy optimistas en cuanto a la campaña que tenemos por delante. Sé que en otras zonas productoras la climatología les ha jugado mala pasada, sí, por ejemplo, pero sin embargo a nosotros hasta ahora tenemos una climatología muy favorable para el cultivo de la uva. Ya nuestros primeros aforos, nuestras primeras salidas de uva en rotación halagaban una buena campaña. Pero cierto es que en el mes de mayo, que es cuando se produce la floración, cuando se determina cómo va a ser el racimo de largo, la cantidad de bayas que va a tener, la calidad, la verdad que a nosotros la climatología ha sido fenomenal, porque no hemos tenido fríos por la noche, que es lo que más le afecta al racimo, y vamos, tenemos ahora mismo una cosecha en campo que es fenomenal, unos racimos largos, una producción equilibrada en planta. Estamos muy, muy contentos de cómo va a empezar la campaña. Creemos también que tenemos unos mercados favorables porque no hay un exceso de producción de fruta, ha habido heladas en otros países como Francia o como el norte de Italia, y todo esto va a desarrollar unos mercados sin mucho producto para bajar los precios. La verdad que somos muy optimistas en cuanto a la campaña, sobre todo por la calidad que tenemos. La calidad es importante, claro está. Muy importante, muy importante. Sí. ¿Cómo ha alterado la pandemia en sus planes de futuro? ¿Han cambiado? Bueno, al principio, la verdad que por allá por el mes de marzo del año pasado estábamos muy, muy asustados. Nos pilló en plena reconversión de nuestras instalaciones. Estábamos ampliando una nave de embalajes y todo esto pues, nos hizo pensar un poco, recapacitar y no solo ampliar almacén de embalajes, sino ampliemos vestuarios, ampliemos comedores, salas de lavado de manos, entradas, y nos vino la verdad que genial. O sea, en ese momento apostemos por seguir ampliando, teníamos los constructores, teníamos todo aquí, y la verdad que nos salió genial. Todo eso se unió a que pues bueno, el público al final tiene una demanda de productos, porque se empezó, ¿os acordáis? Se empezó
vaciando los lineales de harina, de productos como pasteles, como... Se empezó así, pero luego yo fue pensaba... con todo. Sí, luego fue con todo. Luego la verdad que las frutas y las hortalizas empezaron a consumir, a consumir. Todas las personas que estaban en el norte de Europa, en Inglaterra o en Alemania o en todos los países, digamos, que salían de vacaciones, pues ese público lo teníamos allí para consumir. Y así fue. Hubo una gran demanda en los meses de agosto, septiembre, como nadie ha conocido. O sea, fueron fenomenales el año pasado, pese a la pandemia tan grave que teníamos, la demanda de fruta fue excepcional. ¿Vosotros habéis notado mucho lo del tema Horeca? ¿Lo notasteis? Sí, la verdad que fue uno de los canales que ha salido más perjudicado. Por ejemplo, nosotros suministramos uno de los supermercados que suministra el canal Horeca y las ventas cayeron bastante. Deseo y espero que se recupere lo antes posible. ¿Con ventas en otros sitios o no? Sí. Evidentemente el año pasado fue un año de muchísima demanda y se sustituyó perfectamente. Al final la gente consumía en casa y además mucha fruta en casa. ¿Crees que la relación con la distribución ha cambiado también? Sí, evidentemente. Evidentemente la distribución ahora mismo está en un proceso en el cual tiene que saber lo que venden sus tiendas. Tiene que ir con el productor para ver esas nuevas variedades, para probarlas, para saber cuál se adecua más a su área donde él vende. Si es un público mayor, si es un público más joven. Al final la distribución tiene que saber lo que está vendiendo y para eso tiene que dialogar con nosotros, con los productores. También hay un fuerte diálogo en cuanto al tema de envases, todo el cambio que está habiendo del plástico al cartón. El diálogo que hay con ellos es constante porque al final ellos tienen que saber lo que se vende en sus tiendas. ¿Pero tú crees que ese tema de los envases sigue ahí o ha bajado un poco esa presión? Bueno, la verdad que se está haciendo un poco... Al principio era una presión muy fuerte, sobre todo en países como Francia, había un decreto ley que por sí el año que viene había que cambiar a cartón, pero al final no es un cambio tan fácil porque no es fácil. Entonces, poco a poco se irá cambiando aspectos que al final terminen en un cartón, sí, pero al principio lo mejor es rebajar el plástico que estamos usando y luego cambiar a un envase más sostenible como el cartón, ¿de acuerdo? Pero primero hay que bajar lo que estamos utilizando. Rebajar. ¿Qué proporción habéis bajado vosotros en el tema de plástico? Yo estoy seguro que hemos optimizado en nada más con pasar de una plancha, por ejemplo, a una bandeja termosellada, se ahorra entre un 20 y un 30% de plástico. Entonces, hay que cambiar metodologías para primero bajar lo que estamos utilizando y luego hacer ese cambio al cartón que se hará, pero de momento no es tan fácil. Pero este año ya habrán cositas para ver que van a ser muy, muy bonitas de cartón. Nos gustaría que por último nos hiciera una valoración del sector hortofrutícola y cómo se tiene que preparar para el futuro. ¿Qué les falta? A vosotros que sois tan innovadores, ¿no? ¿Qué es lo que crees que tiene que cambiar el sector para poder estar más presente en los mercados y sobre todo mantener que el precio, la calidad sea siempre constante? Que eso es el gran... Sí, ese gran caballo de batalla. Bueno, al final es una palabra muy sencilla y es la unión. La unión en el origen, tanto de agricultores como de empresarios, como la gran distribución, al final es la unión lo que hace la fuerza. Y creo que en este sector hay que unirse y profesionalizarse. Innovación y desarrollo tecnológico. O sea que es muy fácil. Al final es que siempre hemos tenido un país un poco muy disperso en cuanto a agricultores. Por ejemplo, en mi zona hay agricultores muy, muy pequeños que hoy en día no es que no tengan cabida, sino que para que puedan subsistir tienen que unirse bien a cooperativas o bien a empresas. Uno solo por su cuenta no hace la guerra, entonces debe de unirse a empresas profesionalizadas que lo profesionalicen a ese agricultor y que así tenga variedades nuevas, tecnología nueva, sistemas de producción nuevos, que él no va a ser capaz de llegar a esos sistemas de producción. Entonces, la unión. Al final es la unión. ¿Es fácil y el diálogo? ¿O tendremos que esperar a las próximas generaciones? Bueno, yo creo que al final también somos muchos de calvizón. Si no te dan el calvizón, al final no vas para adelante. Y yo creo que no hay que esperar a las nuevas generaciones. Al final el agricultor se dará cuenta que así no va a ningún sitio y que tiene que unirse no solo el agricultor, sino las mismas empresas. Las mismas empresas. Hoy cualquier empresa debe de unirse a otra. O sea, no es solamente el agricultor. Al final hay que crear una unión de fuerzas y se producirán unas sinergias.
Pues muchas gracias, Alfredo. Ha sido un placer estar contigo, sobre todo ver que hacer innovación es tan fácil como tú lo cuentas, Sí, aunque bueno. para otros sea mucho más difícil. Esperamos Bueno, que la muchísimas, campaña vaya muy bien y que tengáis unos buenos resultados. muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis de información, que también es parte de nuestro proyecto y de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros.